Ananda. Ananda Kentish Coomaraswamy está considerado como el más grande entre los historiadores del arte indio. Sus numerosas contribuciones a la filosofía, la religión y el arte de Oriente le han dado fama universal, destacado por sus estudios sobre la ciencia sagrada, que supo poner en claro la identidad de las ideas que conforman la tradición unánime expresadas a través de los símbolos de Oriente y de Occidente. Su obra se divide en tres etapas: la primera, marcada por sus estudios sobre el arte indio y la interpretación de sus funciones y significados; la segunda, centrada en la historia de las religiones, no hace sino preparar su último periodo, en el que se consagra exclusivamente a la explicación de la tradición primordial, cuya fuente común es la Philosophia Perennis. Biografía. Nació el 22 de agosto de 1877 en Colombo, Ceilán, que entonces se encontraba bajo el dominio inglés. Hijo de Sri Muthu Coomaraswamy, reconocido jurista de origen indio, caballero inglés y traductor al inglés de algunos textos budistas en Pali. Su madre fue Elizabeth Clay Baby, de origen inglés. Su padre murió en 1879, aún siendo muy niño Ananda. A partir de ese año, realizó sus estudios en Inglaterra en el Wycliffe College, Gloucester, y después en la Universidad de Londres, en donde obtiene un doctorado en ciencias en 1904, especializándose en geología y mineralogía. Entre 1903 y 1906 dirige una investigación de su especialidad en Ceilán, durante la cual descubre un mineral desconocido hasta ese momento llamado orianita. Entre tanto, es el iniciador de un movimiento para la educación nacional en India y se orienta gradualmente hacia las cuestiones artísticas, las que lo llevan a cumplir ciertas responsabilidades en el marco de la Exposición de las Provincias Unidas en Allahabad desde 1910 hasta 1911, manteniendo una correspondencia con René Guénon desde la mitad de los años 1930. Lleva a este a revisar sus posiciones concernientes al budismo, que Guénon consideraba como una rama desviada del hinduismo. Coomaraswamy consolida una obra a partir de entonces enteramente inspirada en el esoterismo tradicional. Fue uno de los primeros académicos en reconocer la importancia de la pintura Rajput. Además, afirmó que el rol del arte era el transmisor del contenido filosófico y religioso, y habló sobre la naturaleza espiritual del arte indio y el punto de vista de que el arte era producido mediante práctica meditativa yogi. Poco antes de su deseado retorno a la India, muere en Boston el 9 de septiembre de 1947. Por motivos que fueron juzgados oportunos, su funeral fue celebrado según el rito griego ortodoxo, mientras que no un ritual de tipo hindú tenía lugar en la India. Filosofía. Ananda Kentish Coomaraswamy se erige como uno de los defensores de la cultura india, obteniendo una fuerte posición como portavoz de los valores indios tradicionales. En 1914 es llamado por el Museo de Boston, confiándosele el Departamento de Artes del Islam y Medio Oriente, para ser propuesto en 1930 al cargo de conservador y comisario del museo. Desde la célebre institución colaboró en numerosas publicaciones angloamericanas como el Bulletin of School of Oriental Studies y el Journal of the American Oriental Studies, descubriendo allí, entre otros, los textos de René Guénon, cuyo pensamiento metafísico establecerá una indisoluble sintonía. Sus obras reflejarían desde entonces, sobre 1932, un claro punto de inflexión hacia conceptos antes solo esbozados. Observamos en esta última etapa del autor su defensa por un arte tradicional, sagrado, basado en unos principios metafísicos y un simbolismo universal que se atribuyen a una tradición primordial y unánime, que se mantendría viva de un modo especial, aunque no único, en la tradición hindú clásica. De esta nueva perspectiva, realizará duras críticas al arte moderno, fruto, según su perspectiva, de una degradación de los valores estéticos tradicionales. Uno de sus escritos más destacados en esta línea es sobre la doctrina tradicional del arte. En sus textos analizará a Platón, Pseudo Donicio, Ulrico el Gelberto y Santo Tomás de Aquino, encontrando en ellos las premisas que han permitido definir su concepto de arte tradicional. Su tesis fundamental es la identificación de la belleza con la formalidad o el orden, y la fealdad con la informalidad o falta de orden. El arte será, pues, expresión informada por la belleza ideal. Sobre la reflexión de sus estudios, Humberto Eco comenta: resulta aceptable su tesis fundamental de que la estética medieval y la india aparecen unidas frente a la estética occidental moderna por algunos motivos fundamentales. Una misma actitud frente a la obra de arte como objeto de uso religioso dotado de placer intrínseco, un mismo catálogo de criterios de belleza, el canon de las artes plásticas, la no distinción entre artes liberales y mecánicas, bellas artes y artes funcionales, y, por último, un concepto de arte como imitación no tanto de las realidades de la naturaleza, sino más bien del mismo proceso operativo de la naturaleza.
El tiempo y la eternidad. Tiempo y eternidad son conceptos que todos conocemos, el primero como unidad de medida y el segundo asociado a lo imperecedero. Si pensamos más detenidamente, veremos que el tiempo, que parece ser medible, está fuera de toda medida y que nada es imperecedero. Salvo el principio supremo que guía la vida, nada es inconmensurable ni eterno. Ananda escribe sobre estos conceptos tal como aparecen tratados en el hinduismo, el budismo, el cristianismo, el islamismo y la cultura helénica. Hinduismo y budismo. El hinduismo es la más antigua de las religiones, o más bien, de las disciplinas metafísicas de que tenemos un conocimiento completo y preciso por fuentes escritas y, en lo que atañe a los 2 últimos milenios, por documentos iconográficos. Es también una disciplina que sobrevive en una tradición intacta, vivida y comprendida hoy por millones de seres humanos. El budismo, en cambio, empieza con el mito, la vida misma del fundador, pero la personalidad de este último aparece totalmente oculta por la sustancia eterna con que se identifica. ¿Son suficientes estas características básicas para distinguir y definir ambas religiones? ¿Resulta válida la descontextualización para un análisis global? A estas preguntas, entre otras muchas, intenta responder Ananda en este libro imprescindible, un estudio del hinduismo y del budismo particularmente interesante porque, como era de prever, no se contenta con explicar el significado de estas 2 grandes religiones, sino que las compara sistemáticamente con las grandes corrientes del pensamiento occidental, tanto para analizarlas con mayor nitidez como para situarlas en su justo lugar. Si deseas conocer y aprender todo acerca de los mejores libros de Ananda, visita nuestra web libroesotérico.com, donde podrás consultar sus libros y cientos de libros más con temas relacionados completamente gratis. Si te gustó nuestro video, te agradecemos dar me gusta y compartir.